Rosa. Todos los martes a las 10 de la mañana, en honor a San Martín de Porres. Los días viernes a las 9 de la mañana, en honor al Señor de la Justicia. Y los días domingos, Día del Señor, a las 7 de la mañana, desde la Basílica del Santísimo Rosario. Y a las 7 de la noche, la retransmisión de la Santa Misa desde la Basílica Catedral de Lima. Ahora, Santa Rosa Radio Televisión estará más cerca de ti, llevando buenas nuevas en tu vida. 9 de la mañana, 6 minutos. ¿Te preocupa tu salud o la de tu familia? ¿Tienes dudas sobre algún tema médico? Salud en Vivo es un espacio donde expertos de la salud te brindarán información valiosa y confiable sobre las últimas novedades en salud, causas, síntomas y soluciones a problemas de salud. Ahora, además de aprender, puedes ganar. Participa en los sorteos que realizamos en cada programa y llévate grandes sorpresas. En nuestro nuevo horario, todos los lunes a las 9 de la mañana. Salud en Vivo por Radio Santa Rosa. Te esperamos. Muy buenos días, bienvenidos a un programa más de Salud en Vivo. Este programa es patrocinado por Clínica del Inca, alta complejidad médica a tu servicio. Recuerden que también estamos transmitiendo en vivo mediante el Facebook de Radio Santa Rosa y mediante el Facebook de Clínica del Inca. Si desean alguna información sobre alguna especialidad médica o agendar alguna cita, no duden en contactarnos al 610-6666 o al 994-626-060. También pueden acercarse a Avenida 28 de Julio, 1327, Miraflores. Recuerden que nuestra atención son las 24 horas del día, todos los días del año, incluyendo feriados. Antes de comenzar, quiero recordarles que el programa es patrocinado por Clínica del Inca, por ello la clínica nos está realizando un regalo a las 3 primeras personas que llamen durante el programa para realizar alguna consulta a la invitada de hoy. Se llevarán gratis lo que es un perfil lipídico o un perfil hepático más una consulta en medicina general. Así que si tienen alguna consulta, no duden en llamarnos para preguntar al 959-685-227. Bueno, sin más rodeos, vamos a dar inicio al programa el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que es cada vez más relevante e importante en distintos ámbitos de la salud. El tema de hoy son las sedaciones fuera del quirófano. ¿Qué significa esto exactamente? ¿En qué contextos se aplican? ¿Qué riesgos y beneficios conllevan? Desde procedimientos hasta estudios endoscópicos. La sedación ha salido del entorno tradicional del quirófano para adaptarse a nuevas necesidades y escenarios. Para entender un poco más acerca de este tema, hemos invitado a una especialista. Ella es anestesióloga de Clínica del Inca, cuenta con una amplia experiencia en sedaciones en diversos entornos hospitalarios. Así que le damos la bienvenida a la doctora Paola Carnevali. Gracias, doctora, por acompañarnos el día de hoy. Así que bienvenida a Salud en Vivo. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de participar con ustedes y colaborar. Y a la audiencia, pues muchos saludos. Buenos días. Buenos días, doctora. Gracias por tomarse un tiempo y poder llevar a los oyentes un poco más acerca de información, cómo funciona acerca de las sedaciones, ¿no? Bueno, empecemos con la primera pregunta. ¿Qué se entiende exactamente por sedaciones fuera del quirófano, doctora?
Perfecto. Tradicionalmente los anestesiólogos asistimos a las cirugías, ¿no? A los cirujanos en un área quirúrgica. Esto significa un área estéril donde hay una máquina de anestesia, un monitor para monitorear al paciente, una cama quirúrgica y una lámpara. Y el cirujano opera. Sin embargo, con el desarrollo de la tecnología se han desarrollado otras áreas fuera justamente del quirófano para hacer procedimientos diagnósticos o terapéuticos, pero requieren la asistencia de un anestesiólogo. Entonces nosotros salimos de esa área de confort para asistir a otros procedimientos fuera del área quirúrgica. Por eso se llama sedaciones fuera de quirófano. Ah, ok. Y es en realidad uno de los labores más importantes dentro de también de una cirugía, ¿correcto? Exactamente, sí. Bien, doctora. ¿Y en qué tipos de procedimientos se suelen aplicar este tipo de sedaciones? Bueno, existen procedimientos diagnósticos y procedimientos terapéuticos como tal. Lo más frecuente son los estudios de radiología, que últimamente con el desarrollo de la tecnología, como comenté, se hacen tomografías, resonancias, angioresonancias, arteriografías, y hay pacientes que no toleran el procedimiento por ansiedad, por angustia, por el encierro, por ejemplo, en el caso de la resonancia, que es un procedimiento de 40 minutos hasta una hora, entonces requiere la asistencia de un anestesiólogo. También existen procedimientos de gastroenterología, endoscópicos, colonoscópicos, colangiografías. Hay procedimientos como por ejemplo odontología, que últimamente también se utiliza mucho la sedación, pacientes que son muy angustiosos, pacientes pediátricos, que no le puedes realizar un procedimiento porque no lo puedes inmovilizar. Entonces, en la actualidad existe una amplia gama de procedimientos en los cuales nosotros asistimos como métodos auxiliares para nosotros poder colaborar en ese procedimiento. Claro, me imagino que esto también aplica para menores de edad, ¿correcto? Exacto. Las poblaciones más vulnerables, donde más utilizamos sedaciones, son la población pediátrica y la geriátrica, porque la Ah, población pediátrica no colabora. Para, por ejemplo, una resonancia, aunque es un procedimiento no doloroso, tiene que estar una hora el paciente inmóvil. Son los procedimientos que más utilizamos sedación. Y en el caso del paciente geriátrico, igual, porque tienen enfermedades neurológicas o enfermedades cardíacas que no les permiten colaborar y también nosotros los asistimos en ese momento. Y también hay pacientes en la edad adulta que tengan algunas enfermedades que también requieran asistencia, así sea para monitorear, para asistir al médico que está realizando el procedimiento y por lo cual requieren la asistencia del anestesiólogo. ok, excelente, doctora. ¿Por qué ha crecido la demanda de sedaciones fuera del entorno quirúrgico? Fíjate, uno, el desarrollo de la tecnología. Hay otro procedimiento que utilizamos mucho sedaciones fuera de quirófano que son los cateterismos. Los cateterismos cardíacos, antes pues en muchas patologías cardíacas se realizaban cirugías cardíacas, como el caso de las patologías congénitas pediátricas. Y con el desarrollo de los cateterismos, ahora es un procedimiento no invasivo, de menos complicaciones, con mucho éxito, pero lo realizamos en un área que fuera de quirófano y para lo cual se requiere anestesiólogo. Entonces, esos procedimientos han aumentado en gran cantidad. Ahora, de una cirugía del 100% de cirugía cardíaca, ahora se realiza solo un 30% y un 70% se realiza cateterismo. Entonces, ha aumentado las sedaciones fuera de quirófano. Y lo otro, el desarrollo de las tecnologías intervencionistas radiológicas también. No solamente resonancia y tomografía, que son de imágenes, sino arteriografías, embolizaciones, muchos otros procedimientos que ahora resolvemos fuera de quirófano. Y con el avance de la tecnología vamos a tener más procedimientos ahora no invasivos. No hay que operar al paciente, sino que por una punción de una arteria o de una vena puedes resolver un problema cardíaco o de alguna otra enfermedad. Entonces, con más frecuencia ahora hacemos sedaciones fuera de quirófano. Sí, eso es algo que se observa mucho acá en la clínica, ¿no? Porque justo Exacto. una de nuestras demandas son las cirugías cardíacas, los Exacto. cateterismos que son no invasivas, ¿no? Exactamente. Bueno, qué interesante. Eso también da un poco de seguridad también al paciente, ¿no? Sabiendo que como no son cirugías no invasivas y ya le van a pasar por una sedación no quirúrgica, me imagino que se sentirán un poco más seguros. Exacto. Cuando empezaron las sedaciones fuera de quirófano, lo hacía el mismo médico intervencionista. En el caso de los gastroenterólogos, ellos sedaban. En el caso de los cardiólogos, tenían una técnica en enfermería. Y los mismos odontólogos en Estados Unidos sedaban. Pero eso aumenta el riesgo de complicaciones.
complicaciones cardíacas y respiratorias. ¿Por qué? Porque el médico que está haciendo el procedimiento no puede vigilar al paciente, no puede monitorearlo. Y lo otro es que tiene que ser experto en reanimación en caso de alguna complicación. Y de ahí la Sociedad Americana de Anestesiología cambió los protocolos y dijo, no, realmente un anestesiólogo tiene que estar. ¿Por qué? Porque es el experto en sedar al paciente, uno. Dos, es experto en reanimar, en intubar, en ventilar, en reanimar si ese paciente se complica. Y además, un paciente que ni siquiera requiera sedación, nosotros solo lo monitoreamos y podemos observarlo. Entonces, ahora es imperativo que esté un anestesiólogo. ¿Por qué? Porque tenemos múltiples funciones y así el médico intervencionista puede trabajar tranquilamente sin estar pendiente del paciente, de que la vía se le infiltró, de que si está respirando o no está respirando, porque el anestesiólogo es quien monitorea al paciente. Exacto, ustedes son los especialistas en eso y qué mejor que ustedes estén presentes, ¿no? Así que sí, me parece Exacto, perfecto el cambio de la regla de la ley que hicieron, ¿no? Y todo siempre exacto. es beneficio al paciente. Exactamente, así es. Por comodidad y confort del paciente. Por ejemplo, hay pacientes para resonancia que piden anestesiólogo solo para que uno esté ahí y lo esté monitoreando, nada más. De hecho, a veces uno hasta le conversa al paciente para que esté calmado y tranquilo, y eso le da seguridad y tranquilidad, y el paciente se queda inmóvil, que es el objetivo de poder hacer el estudio. Claro, excelente, doctora. ¿Y qué diferencias existen entre una sedación en quirófano y una fuera de él? De quirófano. Sí, es bien interesante. En el quirófano los anestesiólogos estamos, como digo yo, en el confort, ¿no? En nuestra área, en nuestra cancha, porque tenemos máquina de anestesia, monitor y todos los implementos, ¿no? Un coche de paro, todo para cualquier complicación. Cuando nosotros nos llaman fuera de quirófano, salimos de nuestra área de confort, tenemos que entonces nosotros mismos armar esa área fuera de quirófano y tener todos los requerimientos mínimos para solventar alguna complicación. Es decir, nosotros podemos ir a sedar un paciente en gastroenterología o en tomografía, pero necesitamos los mínimos requerimientos, que son oxígeno, monitor, coche de paro cerca, aspiración, otros procedimientos. Entonces, claro, es diferente cuando estamos en quirófano, porque quirófano es normalmente una cirugía o un procedimiento que donde tenemos todos los requerimientos. Fuera de quirófanos tenemos que nosotros armar nuestro quirófano. Entonces, para el anestesiólogo es diferente y por supuesto para el paciente también. Pero en la clínica particularmente tenemos todos los implementos para nosotros armar esa sedación fuera de quirófano. Ah, excelente, doctora. Sí, como usted dice, dentro del quirófano ustedes están en su hábitat, en su cancha, ¿no? Y yo a Exacto. usted la he visto en acción y la verdad que sí, siento que es un labor muy importante dentro de una cirugía. Sí, sí, así es. Uno está pendiente de todo el tiempo, cada minuto del paciente, de la cirugía, si el paciente sangra, si el paciente se despierta, por ejemplo, o sea, todas esas cosas nosotros tenemos que vigilarlas durante el procedimiento. Sí, claro. Bien, doctora, ¿y qué niveles de sedación se manejan en estos contextos? Siempre está presente un anestesiólogo, me comentaba. Sí, exactamente. Sí, hay niveles de sedaciones según los requerimientos del procedimiento, ¿no? Hay sedación mínima, que es el paciente que no requiere estar dormido, que es un procedimiento que no es doloroso, pero quiere estar calmado, que es muy ansioso, por ejemplo. Entonces, esa sedación mínima, uno coloca un medicamento que puede ser un ansiolítico, monitorea al paciente y más nada. Se llama sedación mínima porque él puede conversar, puede hablar, respira espontáneamente y tiene sus signos vitales normales. Luego viene una sedación media o moderada en el cual el paciente puede dormirse, pero responde. O sea, uno lo llama y él responde a estímulos verbales. Igual él respira espontáneamente y mantiene sus signos vitales estables. Luego viene una sedación profunda, pacientes, por ejemplo, que son procedimientos dolorosos, por ejemplo, lo van a punzar o los van a hincar, o en el caso de las endoscopías, que no toleran el paso del endoscopio, nosotros sedamos un poquito más profundo. El paciente se queda dormido, no responde al llamado, pero sí responde a estímulos profundos y mantiene ventilación espontánea. No requiere asistencia de la ventilación, ¿no? Y de la sedación profunda a anestesia general nos toca eventualmente. Anestesia general es cuando el paciente está totalmente dormido. No responde a estímulos, o sea, su conciencia se ha perdido, pero tampoco responde a ventilación. Nosotros tenemos que asistir a esa ventilación.
Ahí en esos casos es casi como un procedimiento quirúrgico, es anestesia general. Hay ciertos procedimientos fuera de quirófano que requieren anestesia general, como por ejemplo los cateterismos en pediatría, muy frecuentemente se les da anestesia general. Ahí sí necesitamos máquina de anestesia, monitor, oxígeno, todo como un quirófano. Normalmente las sedaciones fuera de quirófano están entre sedación leve y moderada, la mayoría de los procedimientos, a menos que sean procedimientos dolorosos que requieran sedación profunda. No. Por eso es que es necesario que esté un anestesiólogo. Bien, doctora, justamente íbamos a entrar a esa pregunta. ¿Qué tipo de medicamentos se utilizan comúnmente en estas sedaciones? Exacto. Tenemos desde los ansiolíticos, que son, por ejemplo, las benzodiazepinas, cuando es un procedimiento mínimo, nosotros solo colocamos la ansiolisis, el paciente, por ejemplo, un adulto, que solo se le coloca midazolam, que es uno de los anestesios que utilizamos, para una endoscopía puede que sea suficiente, o para un procedimiento, un estudio radiológico. Pero si son procedimientos dolorosos, agregamos otros medicamentos que sean analgésicos. En el caso de los opioides, que nos pueden ayudar, además también nos seda el paciente, pero nos quita el dolor. Y tenemos anestésicos, otros tipos de anestésicos como las ketaminas, las desmedetomidina, que son también anestésicos que nos ayudan con la analgesia y también nos cede el paciente. Por supuesto que todo se utiliza por kilo de peso, algunos utilizamos bombas de infusión, si el procedimiento es largo, podemos utilizar bombas de infusión. Si el procedimiento requiere más profundidad anestésica, utilizamos propofol como sedante y también tenemos anestésicos inhalados, que los tenemos en la máquina de anestesia con vaporizadores. Lo utilizamos mucho en pacientes pediátricos para resonancia, por ejemplo. Eso los dormimos de vía inhalatoria y los mantenemos de vía inhalatoria. El niño está dormido en ventilación espontánea, tranquilamente monitoreado siempre, signos vitales, ¿no? Frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, presión arterial, para ver cómo va esa sedación. Claro, me imagino que también los medicamentos que se va a utilizar depende del paciente, ¿no? Exacto. Claro, en los Sí, sí. prequirúrgicos me imagino por si son alérgicos a algún medicamento, cuánto tiene que utilizarse, no sé, ustedes son los expertos en ello. Sí, siempre es importantísimo la evaluación preanestésica en todos los procedimientos, tanto quirúrgicos como sedación fuera de quirófano. Yo le recomiendo siempre a los pacientes y a mis familiares, por ejemplo, si han requerido algún procedimiento, siempre que sea en una clínica certificada que tenga todos los requerimientos. O sea, que no vaya a ser en un sitio que no esté certificado porque tú no sabes si tiene todo. En el caso de las sedaciones, nosotros tenemos todos los medicamentos para sedar según el paciente, porque cada paciente es distinto. Hay unos más ansiosos, unos menos ansiosos. Y en la evaluación preanestésica, justamente, tú evalúas eso, según la edad, el peso, las enfermedades previas que tiene el paciente, en los medicamentos que tomen, por ejemplo, si toman antihipertensivos, si ya toman sedantes para dormir. Esos pacientes puede que requieran más dosis que un paciente que no tome ningún medicamento. O por ejemplo digas, no, ya toma este medicamento, voy a cambiar a otra opción, porque ya este no le va a hacer efecto. Entonces, la evaluación preanestésica es importantísima. Los laboratorios también son importantes, los estudios opcionales que tenga, radiografía de tórax, ecografías, todo eso nos da el perfil del paciente, porque, por ejemplo, en el caso de los pacientes adultos es muy frecuente que tengan enfermedades. Y, por ejemplo, si tienen enfermedades respiratorias, saber qué nos limita o qué no nos limita la sedación. Entonces, la evaluación preanestésica es indispensable para nosotros hacer un plan de trabajo para ese procedimiento. Claro, antes de que el paciente pase a un procedimiento quirúrgico, creo que usted también tiene algún contacto con el paciente. Creo que le hace una entrevista, una atención personalizada, si no me equivoco. Exactamente. Previo al procedimiento hacemos lo que se llama eso, evaluación preanestésica o entrevista preanestésica. De nosotros hacemos un interrogatorio exhaustivo, hacemos un examen físico, vemos cómo está su sistema cardiovascular, respiratorio, la vía aérea y luego vemos los análisis, exactamente. Y en base a todo eso nosotros decimos, se puede sedar. Hay pacientes que no tienen indicación para sedación. En el caso de los pacientes obesos, nos aumenta el riesgo de complicaciones respiratorias sobre todo, y nosotros tenemos que limitar ese tipo de sedación. O sea, saber cuándo se puede hacer, cuándo no, o qué podemos hacer, ¿no? Porque siempre hay que ayudar a todos los pacientes, pero hay que saber qué contexto, ¿no? Entonces, esa evaluación preanestésica justamente nos ayuda a eso. Y todo eso lo hacemos para poder tener éxito en el procedimiento, por un lado, y por el otro, evitar las complicaciones, evitar los riesgos y las complicaciones que podemos tener.
Sí, justamente eso nos conlleva a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los principales riesgos asociados a estas prácticas? Exacto. Las sedaciones no son inocuas, igual que las anestesias no son inocuas. En la actualidad nosotros tenemos muchos medicamentos que son seguros y también tenemos monitores que nos permiten ver si hay un cambio hemodinámico o respiratorio del paciente. Entonces, en la actualidad son bastante seguras, pero no está exento de complicaciones. Las más frecuentes son las complicaciones respiratorias. ¿Por qué? Porque los anestésicos nos disminuyen la respiración, o sea, nos deprime la ventilación y el paciente, si nosotros o sea, tú le colocas la dosis y puede que un paciente se mantenga en respiración espontánea y otro que se duerma mucho y deje de respirar. En ese caso, el anestesiólogo tiene que asistir a esa ventilación. Por eso nosotros contamos con oxígeno, con ambú, tenemos laringoscopio, tubos, en el caso de que haya que intubar al paciente. Por eso es que evaluamos al paciente y tenemos que preparar nuestra área fuera de quirófano. Pero lo ideal es que ese paciente, si nosotros estamos preparando una sedación de 40 minutos en ventilación espontánea, lo ideal es que no pase eso. Entonces de ahí nosotros calculamos las dosis, nos preparamos para eso, para evitar. Las otras complicaciones son cardiovasculares. También depende del estado hemodinámico del paciente. Los medicamentos anestésicos nos pueden bajar la frecuencia cardíaca y nos puede bajar la presión arterial. Entonces nosotros tenemos que estar prevenidos con drogas reanimadoras o con líquidos en el caso que tenemos que hidratar al paciente. Por ejemplo, en los procedimientos de gastroenterología, las colonoscopías, el paciente se prepara previamente, ¿no? Le mandan un líquido para poder limpiar el intestino. Entonces es muy frecuente que ellos vengan deshidratados, porque además tienen un ayuno mínimo de 8 horas. Entonces, nosotros tenemos que saber que con la sedación uno puede bajar más la presión arterial. Tenemos que estar prevenidos e hidratar al paciente. Esas son las complicaciones más frecuentes, respiratorias, que puede ser depresión ventilatoria, laringoespasmo, broncoespasmo, en el caso de los pacientes asmáticos, y en el caso cardiovascular, baja de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. Ah, Otra de las complicaciones es reacciones alérgicas que no sepamos. Reacciones anafilácticas de pacientes que nunca hayan recibido algún medicamento pueden presentarlo o reacción al contraste también que utilizamos en estos procedimientos, eh, sobre todo las fluoroscopias o esos estudios, pero nosotros tenemos siempre medicamentos como antihistamínicos, corticoides, que nos permiten resolver ante una emergencia que se presente. excelente, doctora. Por eso es importante también los exámenes previos a ello, ¿no? Porque a veces hay Exacto. pacientes como que se quieren saltar, no, pero yo no soy alérgico, no tengo esto, no tengo y son cosas que ni ellos mismos lo saben porque nunca se han realizado los exámenes. Exacto, así es, no se sabe. Si tú no te has hecho un estudio o no has recibido una anestesia, no sabes qué reacciones alérgicas puedes presentar. Sí, correcto. Bien, doctora, ¿y qué medidas se toman para garantizar la seguridad del paciente? Excelente. Mira, lo primero, como dije, la evaluación pranestésica. Es la que nos dice, por ejemplo, un niño de 1 año no es igual a un muchacho de 18 años y no es igual a un adulto mayor de 80 años, por ejemplo. Entonces, cuando tú ves un adulto mayor de 80 años, sabes que puede tener alguna enfermedad cardiovascular y respiratoria. Entonces, en base a eso ya sabemos que vamos a necesitar, clásico, lo que nos dicen las pautas de la sociedad de anestesia. Uno, monitoreo. Tienes que monitorear al paciente con signos vitales, frecuencia cardíaca, presión arterial, saturación de oxígeno. Dos, tener siempre oxígeno y bolsa de reanimación ante alguna eventualidad. Luego, el coche de paro que esté cerca con todos los medicamentos que nos ayudan a reanimar al paciente, tanto cardiovasculares como respiratorios, antihistamínicos, vías endovenosas, líquidos, cloruros que necesitaremos en alguna eventualidad, máquina de aspiración si el paciente presenta muchas secreciones o hace un broncoespasmo necesitamos aspirar, y máquina de anestesia que tenemos, de hecho nosotros en la clínica tenemos cerca de las áreas de resonancia y tomografía, tenemos una máquina afuera con oxígeno y con medicamentos inhalados, anestésicos inhalados. Si nosotros tenemos todo lo que necesitamos, normalmente no hay ningún problema, que como digo siempre es el oxígeno, el coche de paro con todas las drogas de reanimación, cloruros y vías endovenosas, la máquina de aspiración y máquina de anestesia. Nosotros los preparamos con todo, disminuimos mucho las complicaciones y los riesgos. Ok, doctora. Y con respecto al dolor, porque bueno, a uno como paciente lo que más nos preocupa es sentir el dolor después de la cirugía, ¿no? ¿Hay alguna, no sé, algún aparato, alguna medicación en específica que se puede adicionar a ello?
Sí. En otras dos complicaciones que sí, que son leves, vamos a decir así, pero que se presentan es el dolor después del procedimiento y las náuseas y vómitos que también se pueden presentar, o por el procedimiento o por la sedación. Entonces, dentro del arsenal de medicamentos no solamente están los anestésicos ni las drogas de reanimación, tenemos analgésicos y tenemos medicamentos para prevenir náuseas y vómitos. En cuanto a la analgesia, si es un procedimiento, por ejemplo, en los casos de los cateterismos que hacen una punción de una arteria, los intervencionistas colocan además anestésico local, infiltran siempre lidocaína o bupivacaína en el lugar de la punción y eso nos disminuye bastante el dolor postoperatorio. Y nosotros agregamos analgésicos endovenosos para prevenir ese dolor. Igual en el caso de las colonoscopías o en algunos otros procedimientos que son dolorosos, nosotros nos ayudamos con la sedación y con los opioides para disminuir el dolor, pero agregamos analgésicos para el postoperatorio. Y en el caso de las náuseas y vómitos también utilizamos antieméticos preventivos siempre, sobre todo los procedimientos que sabemos que pueden causar náuseas y vómitos, como los procedimientos digestivos, y tenemos prevenido en el postoperatorio otros medicamentos si el paciente lo presenta. Y después el postoperatorio, nosotros dejamos al paciente por lo menos una hora en recuperación de anestesia para evaluar esos efectos que pues, se pueden presentar. El paciente no se va de alta si tiene dolor o si tiene náuseas. Tenemos que nosotros tratar todos los efectos antes de dar el alta al paciente. Excelente, doctora. Bueno, ya nos están pidiendo que vayamos a una pequeña pausa y en unos minutos estamos de regreso con usted para seguir con este tema que es tan importante sobre las sedaciones fuera del quirófano. ¿Sí? Perfecto. En Clínica del Inca cuidamos lo más valioso, tu salud y la de tu familia. Contamos con paquetes cardiológicos para detectar a tiempo cualquier riesgo, junto con tecnología de punta en ecografías, tomografías, resonancias y score de calcio. Si buscas recuperar tu bienestar, nuestra área de fisioterapia está lista para acompañarte en cada paso. Además, contamos con una amplia unidad de cuidados intensivos, un área neonatal especializada, atención pediátrica con calidez, laboratorio clínico de última generación, emergencia las 24 horas del día y mucho más, porque tu salud merece atención de calidad, profesionalismo y cercanía. Ven a Clínica del Inca, alta complejidad médica a tu servicio. Contáctanos al 994-626-060 o al 610-6666. Los esperamos. ¿Ya conoces Salud en Vivo? Somos parte de la programación de Radio Santa Rosa, donde cada semana entrevistamos a los expertos más destacados en la salud para brindarte los mejores consejos y respuestas a tus inquietudes. Estamos en vivo todos los lunes a las 9 de la mañana a través de 105.1 FM o mediante nuestra cuenta oficial de Facebook. Asegúrate en seguirnos como @Clínica del Inca en todas nuestras plataformas para no perderte nuestros próximos programas. Estamos aquí para cuidar de tu bienestar. Ahora sintoniza nuestra señal Santa Rosa Radio Televisión. Buenas nuevas en tu vida a través de los 1500 AM y 105.1 FM Cono Sur y en simultáneo por la televisión Cable Bantel en el canal 350, Cable Vitel en el canal 27 y en Vitel 360 con una cobertura a nivel nacional. Telecable Monsefú en el canal 8.6. Cable Evelyn Sat en el canal 4.11. Cable Megatel en el canal 25.6. Cable Sur en el canal 84. Cable Cifotel en el canal 36. Cable TV Milenio en el canal 41.7. Y nuestra web www.radiosantarosa.com.p y nuestra app oficial. Ahora, Santa Rosa Radio Televisión estará más cerca de ti, llevando buenas nuevas en tu vida.
Estamos de regreso aquí en Salud en Vivo. El tema de hoy es sedaciones fuera del quirófano y para este tema hemos invitado a la especialista anestesióloga, la doctora Paola Carnevali. Recuerden que si quieren hacerle alguna pregunta en vivo, nos pueden llamar a Radio Santa Rosa al 959-685-227. Bien, doctora, continuemos con este tema que es muy importante. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿qué tipo de monitoreo se realiza durante la sedación fuera del quirófano, doctora? Bien, nosotros, por supuesto, evaluamos al paciente y nosotros mismos, bajo la inspección, vemos que el paciente esté consciente, converse, vemos su estado físico general. Ese es un monitoreo básico que hacemos los médicos, porque no es igual un paciente que ha perdido la conciencia. Por ejemplo, nos llegan pacientes que han tenido un traumatismo craneoencefálico, un accidente de tránsito y llegan para un estudio. Ese paciente ha perdido la conciencia, nosotros ya evaluamos que es un paciente distinto. Y una vez que entramos al procedimiento, el monitoreo mínimo es el de signos vitales: presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno. Pero tenemos métodos auxiliares que nos ayudan a monitorear la sedación. Por ejemplo, si requerimos una sedación profunda, agregamos el expirado de CO2, que es el que nos mide si el paciente está respirando o no está respirando. Y si también requerimos sedación profunda en algunas áreas, podemos monitorear el estado de conciencia. Hay varios monitores ahorita en la actualidad, por la tecnología ha avanzado. Está el BIS, por ejemplo, que es el índice biespectral que nos mide qué profundidad anestésica tiene el paciente. Entonces, en algunas áreas tenemos el BIS, en otras áreas no tenemos porque, por ejemplo, en resonancia es un campo magnético donde hay monitores que no pueden entrar. Pero en algunas áreas tenemos BIS y podemos monitorear no solamente por signos vitales, sino el estado de conciencia del paciente y nos dice si está en ese momento bien sedado o está insuficiente la sedación y agregamos más anestésico, o está muy profundo y podemos irlo despertando, o el procedimiento está terminando y lo vamos despertando, y así hacemos todo en el tiempo estimado, vamos a decir así. Pero el monitoreo básico es frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y presión arterial. Ok, doctora. En el primer bloque usted nos mencionó que, bueno, la sedación fuera del quirófano hoy en día ya es bastante común, así que por favor me gustaría que nos repita qué especialidades médicas ya están utilizando cada vez más la sedación fuera del quirófano. Perfecto. En los estudios radiológicos es una de las indicaciones más frecuentes: resonancia, tomografía, angioresonancia, porque, por ejemplo, la tomografía es un procedimiento corto, pero el paciente es ansioso, requiere sedación o asistencia del anestesiólogo. En los estudios gastroenterológicos, endoscopías, colonoscopía, es muy frecuente también utilizar los anestesiólogos. En procedimientos de cateterismo cardíaco o estudios hemodinámicos, utilizan anestesiólogo. Y en el caso de la odontología, también cada vez es mucho más frecuente. En el caso de odontología, porque son procedimientos algunos largos o son dolorosos y aunque requieren anestesia local, el paciente no tolera el procedimiento. Se basa en los pacientes pediátricos o en los pacientes adultos mayores, por ejemplo, con enfermedades neurológicas, pacientes con Alzheimer, pacientes con Parkinson, que es difícil que mantengan la boca abierta. Entonces, el odontólogo pide la asistencia de un anestesiólogo para nosotros sedar al paciente y pueda colaborar en el procedimiento. Son los más frecuentes que últimamente se están utilizando. Ok, doctora. ¿Y cómo se decide si un procedimiento requiere la sedación o no? Esa también es importante. En estudios, en general, por ejemplo, en endoscopía, ya básicamente está estandarizado para una endoscopía o una colonoscopía que el paciente esté sedado porque le da confort al paciente, él colabora y es un procedimiento molesto. En los casos de los procedimientos que no son dolorosos, el médico especialista evalúa al paciente y se da cuenta que no colabora por alguna enfermedad o porque es muy ansioso o tiene enfermedades neurológicas. En el caso de los pacientes pediátricos, los que tienen síndrome del espectro autista, ese tipo de pacientes no van a colaborar. Entonces, el médico que indica el estudio dice, este paciente requiere sedación fuera de quirófano. Entonces de ahí nos llaman a nosotros evaluamos el paciente y planificamos. Porque hay tomografías o resonancias que el paciente se lo hace sin sedación, pero el médico que lo indica evalúa al paciente y se da cuenta que este paciente no va a colaborar.
En el caso de las resonancias, casi toda la población pediátrica requiere sedación porque no es un procedimiento que no, aunque no es doloroso, no va a colaborar. En el caso de los adultos mayores también es con bastante frecuencia. Y en los procedimientos de cateterismo, depende del estado hemodinámico del paciente, el mismo cardiólogo es el que indica si requiere sedación o asistencia de un anestesiólogo. A veces solamente es para nosotros monitorear y evaluar los signos vitales y acompañar al médico en el procedimiento. En el caso de odontología, igual. El odontólogo evalúa al paciente, se da cuenta que no colabora para el procedimiento y él pide la asistencia del anestesiólogo. Y el anestesiólogo es quien evalúa y decide si realmente el paciente está apto para sedación o requiere anestesia general en quirófano. Hay procedimientos odontológicos prolongados de más de 2 horas en pacientes pediátricos que es difícil con sedación. El anestesiólogo es quien evalúa al paciente y dice, no, mira, esto no puede ser en un área fuera de quirófano. Esto requiere quirófano como una cirugía normal. Entonces, es un conjunto. Va entre el médico que realiza el procedimiento y el anestesiólogo el que decide si requiere sedación. Ah, ok, doctora. Bueno, esto también sirve para darles un poco de tranquilidad a los pacientes acerca de los exámenes que se quieren realizar, ¿no? También nos ha Exacto. pasado que hay pacientes que porque les van a poner alguna anestesia, por ejemplo la resonancia, que es un examen de varias horas, ya deciden no hacerlo. Así que, bueno, ahora con la tecnología y el avance y los especialistas que se capacitan cada día más, yo creo que ya podemos tener la tranquilidad de ello, de que todo va a salir bien. Y como usted dice, si se lo hace en una clínica certificada, así que con más razón todavía. Exactamente, así es. Eso es lo más importante. Bien, doctora. Usted nos comentó que, bueno, los que más se benefician son los pacientes pediátricos y los geriátricos. Aparte de ello, ¿hay otros tipos de pacientes que suelen beneficiarse más con este tipo de sedación? Sí, los adultos en general que sean ansiosos o que no toleren algún procedimiento o que el umbral del dolor de ellos sea muy bajo, por ejemplo, porque yo también he sedado pacientes adultos en odontología para extracción de las muelas de las cordales. También es frecuente, pacientes adultos, porque es un procedimiento que es doloroso, que es molesto, ellos piden sedación. En odontología también para implantes dentales es muy frecuente que pidan sedación, igual, porque es un procedimiento doloroso y porque es prolongado. Entonces, además de los geriátricos y los pediátricos, que sí es muy frecuente, en los adultos en procedimientos dolorosos. En gastroenterología es muy frecuente también porque el paciente es un procedimiento molestoso, vamos a decir así. En el caso de radiología y de cateterismo, es menos frecuente el paciente adulto sano. Es más frecuente en los pacientes con ciertas enfermedades o en los pacientes ansiosos. Pero los pacientes pediátricos sí, vamos a decir, es la rutina de sedarlos para algún procedimiento porque ellos no van a colaborar. Ah, ok, doctora. Me gustaría resaltar el papel importante del anestesiólogo en este tipo de procedimientos, ¿no? ¿Cuál es el papel que ustedes tienen en este tipo de procedimientos? Exacto. Bueno, uno, por supuesto, administrar la sedación. Somos los expertos en medicamentos anestésicos, aunque sabemos que médicos no anestesiólogos utilizan también sedantes y están avalados y certificados. En el caso de los odontólogos y los gastroenterólogos pueden utilizarlo. Nosotros además somos expertos en vía aérea y somos expertos en reanimación. En el caso que el paciente se complique, nosotros podemos reanimar al paciente. Y el otro es que podemos monitorear o controlar al paciente. Eso es importantísimo porque un gastroenterólogo está haciendo un estudio y se da el paciente, está pendiente del endoscopio y de qué está viendo en el estómago, pero no está viendo cómo está la frecuencia cardíaca ni la presión arterial. De eso nos cargamos los anestesiólogos. Si baja la frecuencia cardíaca la tratamos, si baja la presión arterial nosotros colocamos líquidos o drogas de reanimación según sea el caso. Entonces, el papel de nosotros es importantísimo porque nosotros monitoreamos al paciente y además resolvemos alguna eventualidad que se presente en ese momento hayamos sedado o no hayamos administrado sedación en el paciente. Monitoreamos al paciente durante el procedimiento. Ah, ok, doctora. Sí, en realidad es un papel muy importante y me imagino que este tipo de sedaciones no se realiza en cualquier institución, ¿no? ¿Qué condiciones deben cumplir las instituciones para que puedan ofrecer este tipo de sedaciones? Exacto. En las sedaciones tiene que tener un área cómoda, que esté bien iluminada, que tenga buena ventilación y que tenga todo lo que comenté, que tenga oxígeno, tenga monitor, tenga
coche de paro con drogas de reanimación, dispositivos para vía intravenosa, líquidos y que tenga, si no es en una clínica, por ejemplo, que tenga UCI, hospitalización, que esté cercana a un centro donde nosotros podamos referir un paciente. Porque, por ejemplo, en los casos de odontología se hace en la unidad odontológica, pero igual se equipan con todo, con oxígeno, monitor, todo. Pero en caso de algún paciente se complique, nosotros tenemos que tener cercano un centro que se pueda referir, o sea, podamos trasladar al paciente en una camilla y una ambulancia, por ejemplo. Eso es también súper importante. A mí me piden con frecuencia sedaciones de odontología y yo siempre evalúo eso, que sea un centro, primero que nosotros mismos los anestesiólogos lo equipamos con todo lo que requiramos para la sedación, pero además que esté cercano a un centro que nosotros podemos referir al paciente para que ante cualquier complicación pueda ser atendido. Ok, doctora. ¿Y existen algunos protocolos o normativas específicas que regulen esta práctica? Sí, sí existen protocolos. En el caso de nosotros, los anestesiólogos, nos guiamos por las pautas de la Sociedad Americana de Anestesiología que se replican aquí por la Sociedad Peruana de Anestesiología. Y ese protocolo es justamente eso. ¿Cuál es el lugar? Lo primero es el ambiente. ¿Cuál es el ambiente? Luego, ¿qué equipamiento requerimos? Luego, ¿qué condiciones tiene que tener el paciente? Y luego, ¿qué estrategia nosotros vamos a utilizar? Entonces, en el caso de los procedimientos, sea gastroenterología o odontología, que muchos están en sitios que no son clínicas, nosotros tenemos que tener el equipamiento completo. Oxígeno, monitor, coche de paro, drogas de reanimación, todo lo que he comentado, porque ante cualquier eventualidad nosotros podemos resolver en ese lugar. Eso es lo mínimo que podemos requerir. En el caso de estudios de resonancia y tomografía, normalmente son en sitios de clínica, pues que tenemos cualquier cosa para resolver. Lo mínimo que tenemos que tener es eso, que tengan todo el equipamiento necesario para la sedación y ante una complicación también. ¿Y hay algunos grupos de pacientes o personas para que este tipo de sedación no es recomendable o sí normal pueden pasar todos los pacientes? No, efectivamente los pacientes, no todos los pacientes son aptos para sedación fuera de quirófano. Pacientes con enfermedades cardiovasculares o respiratorias complejas hay que evaluar primero, porque como comenté, la sedación puede causar cambios en la frecuencia cardíaca y en la respiración, puede disminuir la respiración. Entonces, pacientes con enfermedades complejas, por ejemplo, neumonía activa, pacientes asmáticos descompensados, pacientes con infecciones respiratorias inminentes, no pueden sedarse. De hecho, si es inminente una emergencia, se hace en quirófano, pero fuera de quirófano no está indicado. Pacientes con enfermedades cardiovasculares descompensadas tampoco se puede hacer fuera de quirófano. O con enfermedades anatómicas de la vía aérea, que sean difíciles de ventilar o de intubar, tampoco se damos fuera de quirófano. En el caso del paciente pediátrico, siempre comentamos, es muy frecuente en los niños con enfermedades neurológicas que nos piden sedación, pero tienen que estar compensados, tanto cardiovascular como respiratorio, para nosotros decidir si podemos sedar al paciente. Se nos han presentado casos de niños con enfermedades respiratorias que tenemos que suspender porque no podemos. Sabemos que se va a complicar y puede ser fatal inclusive realizar el estudio. Siempre sopesamos riesgo-beneficio. Pacientes obesos mórbidos. Nos toca, por ejemplo, ahorita que está en boom la cirugía bariátrica, los pacientes obesos tienen que hacerse un estudio de endoscopía como protocolo para su cirugía bariátrica para ver cómo está el estómago. Los pacientes obesos mórbidos, grado 3, por ejemplo, yo recomiendo hacerlo en quirófano. ¿Por qué? Porque es un paciente que tiene riesgo de en obstrucción respiratoria y ante cualquier eventualidad tenemos una máquina de anestesia, laringoscopio y tubo para resolverlo. Pacientes obesos grado 1, grado 2, podemos hacerlo en la unidad de endoscopia, pero obesos grado 3 se recomienda en quirófano. Ah, ok, doctora. Bueno, ya estamos llegando casi al final del programa. Ya estamos con las últimas preguntas. Hace un momento yo comenté que, bueno, antes que un paciente pase por una cirugía o algún procedimiento, pasan por una entrevista con usted, ¿no? Es una atención personalizada. Pero quisiera que nos detalle un poco más cómo se prepara el paciente antes de una sedación. Importantísimo, sí. Por supuesto, depende del estudio, ¿no? que se vaya a realizar. Como nosotros hacemos una entrevista previa, en el caso protocolar para cualquier paciente, hay varias cosas importantes. En la entrevista es saber qué enfermedades tiene y de esas enfermedades qué medicamentos toma.
Entonces, dentro de la indicación planestésica, uno es, en el caso, por ejemplo, los antihipertensivos, mantener ese tratamiento antihipertensivo, que no podemos suspenderlo. En el caso de que sean asmáticos y utilicen inhalador, igual. Pero hay otros medicamentos que sí hay que suspender. Por ejemplo, si toman antiagregantes plaquetarios, que nos aumenta el riesgo de sangrado, si son procedimientos como cateterismo o que se va a punzar o una colonoscopía, eso hay que suspenderlos. En el caso de los pacientes diabéticos, tenemos que ver estrictamente qué medicamentos toman, si requieren insulina o no insulina, para saber los tiempos de que hay que suspender cada medicamento y que se va a indicar el día de la mañana. Y lo otro importantísimo es el ayuno. Para cualquier sedación, todo paciente tiene que asistir en ayuna. Tiene que ser 8 horas de alimentos sólidos y 4 horas de líquidos claros. ¿Por qué? Porque el tener el estómago lleno y sedarlo nos aumenta el riesgo de broncoaspiración, porque todo ese contenido intestinal se puede ir al pulmón. Pacientes que requieran, por ejemplo, contraste por vía oral, nosotros le damos el tiempo, como se reconsidera líquido claro, 4 horas de ayuno para líquido claro. Y en el caso de los pacientes pediátricos, depende de la alimentación, si es lactancia materna, si es lactancia artificial o si es alimentos completos. En el caso de la lactancia materna, se les da 2 horas de ayuno porque el paciente pediátrico puede hacer hipoglicemia porque él come cada 3 horas. En el caso de los de pediátricos, hay horas estrictas para cada ayuno de acuerdo a la edad. Si es leche de fórmula, se le da 6 horas. Si es alimentos completos, se le da 8 horas de ayuno. Todo eso lo hacemos en la evaluación planestésica. Vemos qué procedimiento es, a qué hora está programado, si es en la mañana o si es en la tarde. ¿Por qué? Porque el ayuno extremo también es complicado porque puede llegar el paciente con hipoglicemia y muy deshidratado. Por ejemplo, en el caso de las colonoscopías, como comenté, se les da una preparación previa el día antes para que ellos puedan evacuar todo el intestino y además vienen con 8 horas de ayuno. Si ese procedimiento está programado para la tarde, podemos decirle que él puede tomar líquido a primera hora de la mañana. A diferencia que si es a primera hora de la mañana, con el ayuno de la noche ya cumplimos las 8 horas. Entonces nosotros esas indicaciones planestésicas vemos primero el tipo de procedimiento, luego el paciente, qué medicamento y qué enfermedades tiene, luego a qué hora está programado. Y en base a eso nosotros vemos los tiempos de los medicamentos y los tiempos del ayuno. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar la complicación de broncoaspiración, pero también tenemos que evitar hipoglicemia o deshidratación o hipotensión por ayunos prolongados. Y evitamos las complicaciones respiratorias y cardiovasculares. Wow, doctora, la verdad que sí es un labor muy completo e importante, ¿no? Así que sí es bueno Sí. resaltar eso. Usted que está en constantes capacitaciones, doctora, ¿actualmente hay avances tecnológicos que estén facilitando o transformando estas sedaciones? Los medicamentos anestésicos han ido evolucionando. Como comenté ahorita, inclusive hay bombas de infusiones que nosotros podemos utilizar por modelos farmacocinéticos. Esas bombas tenemos, en la clínica de hecho tenemos, hay ciertos procedimientos, cateterismos en pacientes pediátricos. Podemos utilizarlos con monitoreo de estado de conciencia, con el BIS o otros monitores nuevos que han salido. Cada vez la medicina avanza y eso nos ayuda justamente a optimizar el procedimiento. ¿De qué nos sirve el monitoreo? De nosotros dar la dosis justa de anestésico que se logra el procedimiento sin profundizar más el paciente necesariamente o superficializar. Porque otras complicaciones que vemos en las sedaciones es que la sedación queda insuficiente. ¿Eso a qué se debe? A que al anestesiólogo le da como temor dormir más al paciente y resulta que el paciente entonces se mueve durante el procedimiento, no colabora y no logramos el objetivo. A veces hemos tenido que suspender el procedimiento por anestesia insuficiente o sedación insuficiente. Estos monitores nos permiten ahora medir qué cantidad de anestésico necesitamos para el cerebro, porque lo que nosotros queremos dormir es el cerebro justamente. Medimos entonces el estado de conciencia y sabemos si estamos en un nivel óptimo para lograr el procedimiento. Vamos poco a poco avanzando en tecnología y bueno, esperemos que con inteligencia artificial, que es lo que se nos viene ahora, nosotros podamos inclusive predecir, según todos esos modelos, qué drogas, qué medicamentos, qué dosis y en qué tiempo se va a despertar el paciente. Sí, sería muy interesante que ya poco a poco vayan saliendo, ¿no? Ahora con la inteligencia artificial, ya la tecnología está avanzando muy rápido y me imagino que en el Exacto. rubro de la salud también. Así es, así es.
Bien, doctora. Y bueno, ahora como última pregunta, ¿le gustaría dejar algún mensaje a nuestros oyentes, tal vez que estén por pasar por algún procedimiento quirúrgico, que tengan alguna duda, tengan algún miedo con respecto a la sedación? Sí, siempre da cierto temor. Por supuesto, a los pacientes les recomiendo uno, que estén tranquilos y seguros. La medicina ha avanzado, ha evolucionado. Ahora tenemos monitores. Antes se daban sedaciones sin monitores. Tenemos todas las drogas de reanimación. Pero muy importante es que sea un sitio certificado. Siempre pregúntele a su médico dónde me lo va a hacer, en qué lugar queda, tiene todos los requerimientos para cualquier complicación, porque es sano en tener un rapport con el médico y que el médico efectivamente le diga en qué sitio me lo va a hacer, tengo todas las condiciones, porque es seguridad para el mismo paciente. Eso es bien importante para el paciente, eso le da tranquilidad. Y una vez que se decide que es con sedación, por ejemplo, en el caso de los odontólogos, yo siempre les digo, mándeme el contacto del paciente y yo hago la evaluación preanestésica previa, siempre antes del procedimiento, una semana antes inclusive, para poder explicarles cómo es la sedación y darle las indicaciones preoperatorias. Y así el paciente se va a sentir más seguro y más tranquilo y todo va a resultar mucho mejor. Bien, doctora, muchísimas gracias por regalarnos este tiempo el día de hoy. Sé que es la primera vez que la entrevistamos aquí en Salud en Vivo, pero espero que no Sí. sea la última, porque sé que hay temas importantes y complejos que también nos gustaría tocar con usted. Así que esperamos Perfecto. más adelante volver a tenerla por acá. Muchísimas gracias por su Chévere, tiempo. excelente. No, gracias a ustedes y a la audiencia. Listo, doctora, muchas gracias. Bien, y con nuestros oyentes, esto es todo por el día de hoy. Así que si desean agendar alguna consulta o tienen alguna duda o tal vez van a pasar por alguna cirugía y les gustaría saber tal vez alguna segunda opinión de otros especialistas, no duden en escribirnos o llamarnos al 01-610-6666 o escribirnos mediante WhatsApp al 994-625-122. Recuerden que es importante también saber una segunda opinión. Y bueno, ya saben que en Clínica del Inca contamos con todas las especialidades médicas y actualmente tenemos varias promociones, sobre todo en este mes cardiológico, es el mes de septiembre, es el mes del corazón, así que no duden en agendar su consulta o escribirnos si tienen alguna duda. Con nosotros ya será hasta el próximo lunes a las 9 de la mañana. En Clínica del Inca cuidamos lo más valioso, tu salud y la de tu familia. Contamos con paquetes cardiológicos para detectar a tiempo cualquier riesgo, junto con tecnología de punta en ecografías, tomografías, resonancias y score de calcio. Si buscas recuperar tu bienestar, nuestra área de fisioterapia está lista para acompañarte en cada paso. Además, contamos con una amplia unidad de cuidados intensivos, un área neonatal especializada, atención pediátrica con calidez, laboratorio clínico de última generación, emergencia las 24 horas del día y mucho más, porque tu salud merece atención de calidad, profesionalismo y cercanía. Ven a Clínica del Inca, alta complejidad médica a tu servicio. Contáctanos al 994-626-060 o al 610-6666. Los esperamos. Ahora ya puedes adquirir tu detente de El Corazón de Jesús y el Dulce Corazón de María, aquí en las instalaciones de Santa Rosa Radio Televisión, Girón Camaná 158 Lima, o llamando al número 959-679-662. Tu colaboración es muy importante. Santa Rosa Radio Televisión, buenas nuevas en tu vida. Ahora sintoniza nuestra señal Santa Rosa Radio Televisión. Buenas nuevas en tu vida. A través de los 1500 AM y 105.1 FM. Cono Sur y en simultáneo por la televisión. Cable Bantel en el canal 350. Cable Vitel en el canal 27 y en Vitel 360 con una cobertura a nivel nacional. Telecable Monsefú en el canal 8.6. Cable Evelyn Sat en el canal 4.11. Cable Megatel en el canal 25.6.
Cable Sur en el canal 84. Cable Cifotel en el canal 36. Cable TV Milenio en el canal 41.7. Y nuestra web www.radiosantarosa.com.p y nuestra app oficial. Ahora, Santa Rosa Radio Televisión estará más cerca de ti, llevando buenas nuevas en tu vida.